alabanza al Señor Jesús en esta hora. A ti, Jesús, te doy la gloria y la honra, mi Dios amado. A ti, Señor, que derramaste, Señor, tu sangre por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, iglesia del Señor, en esta hora. Qué hermosa se ve la iglesia. Cada vez que veo la iglesia llena, alabando al Señor, me imagino ese himno antiguo que dice: cuando aquel gran coro empiece allá a cantar al Rey Jesús, por millones cantarán en aquel coro, dice esa alabanza. No habrá prueba, ni tristeza, ni cruel lloro. Aleluya. Y cuando estemos allá en gloria, cantaremos todos a una sola voz a ese Dios maravilloso en quien hemos creído y a quien servimos. Amén. Gracias le doy al Señor por esta oportunidad de gran compromiso. Y esta semana ha sido una semana de muchas emociones encontradas. Y le dije: Señor, haga lo que usted tenga que hacer. Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y vamos en esta hora a leer y a meditar la palabra de Dios con entendimiento. Amén. Cuando estén allí pueden decir amén. Dice: en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gracias, Señor Jesús, una vez más por tu palabra. Hoy, Señor, celebramos ese nuevo pacto que hiciste con tu iglesia, Señor. Que ese Espíritu Santo, Señor, sea llenando las vidas de los que estamos en este lugar. En tu nombre poderoso, Jesús. Aleluya, aleluya. Y dando un aplauso al Señor. Pueden sentarse en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Hoy celebramos el día de Pentecostés. Amén. No es una celebración solo de la iglesia, es una celebración mundial. Todos los cristianos de diferentes denominaciones celebran este día de Pentecostés. Si usted busca en las noticias, usted va a darse cuenta que hoy, 19 de mayo, pero a veces caen diferentes fechas y ya le voy a explicar. Ahorita en Israel se está celebrando el día de Pentecostés. Es una fiesta solemne, es una fiesta de gran importancia para el mundo judío. Amén, porque ellos a partir de ese día creyeron que fueron constituidos como nación. Amén. Entonces el día de Pentecostés no es solamente una fecha inventada por los israelíes. El día de Pentecostés fue establecida por Dios mismo. Es una fiesta establecida por Dios. Amén. ¿Pero qué significa Pentecostés? Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50. 50 días. Y yo quiero irme un poquito a la historia para que podamos entender, quizás no me voy a extender mucho, porque hoy es un día de solemnidad. Y dice la palabra de Dios que estaban así como están ustedes, todos unánimes. Estaban todos juntos cuando sobrevino ese Espíritu Santo. Pero según la historia, la Biblia nos narra que la primera vez que el pueblo de Israel celebró el día de Pentecostés fue en el desierto. Amén. Y fue 50 días después de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Cuando usted se va por allá al libro de Éxodo, comienza a relatar
y muchos conocen la historia, el pueblo de Israel estuvo como esclavo más de 400 años en Egipto. Y durante ese tiempo el faraón oprimía al pueblo y llegó el lamento del pueblo de Israel hasta Dios. Y Dios le da la orden a Moisés de que sacara al pueblo de Egipto. Y dice la palabra de Dios que después de tantas plagas y después de tantos acontecimientos, le dice Dios a Moisés, así le dirás al pueblo, van a celebrar la Pascua. 14 días después de un mes iban a celebrar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Y todas las instrucciones, porque nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto. Y Dios le dijo a Moisés, la van a celebrar así. Tomarán un cordero por familia y ese cordero sería inmolado en las 2 noches. O yo se lo voy a hablar en términos más español. Lo van a sacrificar, lo van a matar, van a rociar su sangre y cada familia se va a comer ese cordero. Y con la sangre que rociaron ese cordero, estoy hablando de la Pascua, con la sangre con que se roció ese cordero, iban a pintar los postes de las puertas de su casa y los dinteles. Si usted ve la señal, los postes y los dinteles, está haciendo una señal ¿de qué? De una cruz. Y cuando pintaran con la sangre del cordero, pintaran los postes y los dinteles de la puerta, esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, pero donde estuviera la señal de la sangre, no tocaría esa casa. Amén. Esa fue la última festividad realizada por el pueblo de Israel, aún como esclavos en Egipto. Amén. Esa noche pasó el espíritu de la muerte y sobre el pueblo de Israel que había escuchado la ordenanza de que la sangre estaría en las puertas de su casa, el ángel de la muerte pasó de largo, pero visitó a los hijos de los egipcios. Y en ese dolor que murieron los primogénitos de los egipcios, el faraón, que también murió su primogénito, le dice definitivamente, váyanse de aquí. Ya no los queremos más en Israel, en Egipto, porque hemos soportado muchas plagas. Así que la muerte de ese cordero y su sangre le dio la libertad al pueblo. Pascua significa pesaj, que es pasar por alto la muerte. Porque esa noche la muerte pasó por alto sobre los israelíes. Amén. Así que después de la Pascua, 50 días después, y estoy hablando de cuando ya estaban en el desierto, 50 días después dice la palabra de Dios que nuevamente Dios le pide a Moisés, le da una ordenanza y le dice, ahora van a celebrar otra cosa más. Y eso lo leemos en el libro de Éxodo, capítulo 24, el versículo 12. Éxodo 24, 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Entonces, después de la Pascua, 50 días después, Dios le dice a Moisés, sube al monte que te voy a dar las tablas de la ley. Amén. En el día 50 fue el día cuando Jehová llevó a Moisés hasta el monte y con el propio dedo de Dios escribió los mandamientos para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel celebra ese Pentecostés, porque es el día que son decretados como nación. Cuando Dios les da las leyes, a diferencia de todos los demás pueblos, era un pueblo que tenía ley. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con un pueblo escogido. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que 50 días después de la Pascua, es decir, Pentecostés, Dios les da un pacto al pueblo escogido. Y en los años posteriores, el pueblo en acción de gracia llevaría las primeras cosechas del trigo. Hasta el día de hoy, ininterrumpidamente, Israel celebra el día de Pentecostés. Por siglos han celebrado el día de Pentecostés. Amén. Ellos le dan demasiada importancia porque es un día solemne.
Es un día cuando Dios abrió los cielos y entró en contacto con su pueblo y le dio las tablas de la ley escritas en piedra. Amén. Pero había un problema. Es más, habían varios problemas. Había algunos problemas porque las leyes fueron escritas en piedra. Hace unos días atrás estábamos viendo en Orígenes Bíblicos las diferentes superficies donde se realizaban las primeras escrituras. Y para aquel entonces la piedra era el material más resistente donde se podía escribir. Y no era que Dios no sabía, sino que a veces a nosotros los humanos el Señor tiene que darnos esa prueba para entender lo que es el ensayo y el error. Porque a veces si no nos dan a probar, entonces nosotros somos tercos y decimos, no, yo quiero probar a ver si funciona. Cuando Dios a veces dice, así no es. Entonces, para ese momento, la piedra era el material más resistente. Pero había un problema con la piedra. Habían 3 problemas en realidad con la piedra. Y el primer problema es que la piedra donde fue escrita la ley, podía romperse. ¿Amén? Es más, cuando usted lee la historia, dice la palabra de Dios que cuando Moisés descendía del monte con las tablas escritas por la mano de Dios, por el dedo de Dios, Moisés escucha un alarido y Josué también, que lo acompañó hasta cierto punto, me imagino yo, del monte Sinaí. Y dice Josué, yo escucho como que están peleando. Pero Moisés le dice, no es sonido de pelea, son voces de pelea, es como voces de fiesta. Cuando va descendiendo el monte, como él había durado 40 días allá, escribiendo las leyes en esas tablas y teniendo contacto con el Dios directamente, el pueblo desenfrenado tuvo que tomar todas sus joyas, fundieron e hicieron un becerro de oro. Porque nosotros los humanos tenemos un problema. Nosotros siempre dependemos de un ser superior. Aún los que dicen ser los mal llamados ateos. Un ateo a veces se tropieza y dice, ¡ay, Dios mío! ¿Creí en Dios? Pero resulta que nosotros necesitamos siempre tener como ese apego a un ser superior. Entonces el pueblo de Israel, al estar tanto tiempo en ausencia de su líder, decidieron fundir un becerro de oro. Y en ese momento, dice la palabra de Dios que Moisés iba descendiendo y cuando vio todo aquel espectáculo, dice que entró en ira y tiró las piedras, las tablas escritas por Dios junto al pie del monte. Y las piedras se partieron, se rompieron. Entonces ese era un problema de las piedras, que las piedras se podían romper. Amén. Después usted lee la historia y ahora le tocó a Moisés escribir con su puño y letra, porque Dios le dijo, yo lo escribí la primera, pero la segunda la escribes tú. Amén. Entonces, ese era un primer problema de las piedras, que las piedras se rompían. Pero también había otro problema, que al estar en una piedra podía olvidarse. Porque nosotros lo que no vemos, lo tendemos a olvidar. Cuando usted guarda algo, a veces lo guarda también, que uno se le olvida hasta donde lo guardó. Y eso sucedió con las piedras, con las tablas en piedra. Después cuando Moisés vuelve y escribe la ley, había un tiempo en que cada cierto periodo de tiempo tenían que hacer ceremonias y hacer recordatorios y leer la ley para que ellos se acordaran que tenían un pacto con Dios. Entonces era otro problema porque las piedras se podían olvidar al no tenerlas presentes. Amén. Pero también surgía otro problema. Y es que al estar en piedra se podían robar. Y cuando nosotros leemos 1 Samuel capítulo 4, en una oportunidad, el pueblo enemigo de Dios, de Israel, los filisteos, robaron el arca del pacto. ¿Y qué era el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre de madera envuelto en oro y dentro de ese cofre estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció como simbolismo de que era la presencia de Dios. Y en una oportunidad entró en guerra el pueblo de Israel con los filisteos y dice la palabra de Dios que estaba Elí sentado allí en una silla junto al camino y el pueblo perecía. En ese día murieron más de 30,000 hombres de a pie, dice la palabra de Dios, del pueblo de Israel. Pero lo más grave del caso es que aparte que murieron los hijos de Elí, que para ese entonces era el sacerdote y el juez de Israel, se llevaron el arca los filisteos.
Y dice la Biblia que llegó un hombre de la descendencia de los benjamitas y cuando vio a Elí junto al camino, le dijo, Elí, te murieron tus hijos. Pero a él no le impactó la muerte de los hijos, sino que dice que cuando oyó que el arca del pacto fue robada, su silla, él cayó hacia atrás. Y después usted ve en la historia que el arca, mientras estuvo con los filisteos, le salieron tumores, los filisteos se los pasaron a todos esos feos, se los pasaron. Y todos les cayó lepra y tumores, porque el arca tenía un poder sobrenatural. Amén. Entonces surgieron 3 problemas al tener las leyes o el pacto en piedra. Amén. Se podía perder, la podían robar. Amén. Pero también se podían partir. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y esto era un problema muy grande, pero hasta ese punto el pueblo de Israel honraba esos mandamientos porque habían sido dados por Dios mismo. Eso era la presencia de Dios. Estaban allí concentrados en esas piedras. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Y hasta el día de hoy Israel sigue celebrando ese día cuando fueron dadas las leyes a través de unas piedras. Y hoy día no sabemos dónde están esas tablas. Nadie se ha dignado ni siquiera a buscarlas. No se sabe dónde está. Nosotros los cristianos tampoco las estamos buscando. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la palabra escrita en esta hora. Nosotros tenemos la palabra escrita. Aleluya. Ya no buscamos tablas. Ya no necesitamos piedras porque tenemos la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos repiten la gloria a Dios? Entonces estas fiestas marcaban el inicio de Israel como nación. Aleluya, marcaban el inicio de Israel como nación. Así que este primer pacto fue hecho el día de Pentecostés. Fue hecho el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua fue dado el mandamiento, fue dada la ley al pueblo de Israel. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Pero ahora, pero ahora, la palabra de Dios muchos años después nos dice, el profeta Isaías nos dice en la palabra de Dios, Jeremías 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré ahora con la casa de Israel. Aleluya. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ahora hay un nuevo pacto. Y Dios es perfecto en su tiempo. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto en su tiempo? Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, en el versículo que leímos al principio, en Hechos, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, hasta ese punto de la historia se seguía como el día de hoy, celebrando el día de Pentecostés. Dice el versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, lo que quiere decir que ellos estaban esperando el día de Pentecostés. ¿Y por qué era el día de Pentecostés? Porque habían contado 50 días después de la Pascua. Si usted cuenta ahorita del último domingo de lo que se llama Semana Santa o el domingo de resurrección, hasta hoy hay 50 días. Por eso celebramos hoy el día de Pentecostés. Pero como Dios es perfecto en el tiempo y en Dios no existen coincidencias ni casualidades, resulta que nuestro Dios manifestado en carne muere, es sepultado y resucitado el día de el día de Pascua. Esa fecha de Pascua, cuando el Cordero en la nación de Israel allá en Egipto
fue muerto, sacrificado y su sangre rociada dio la libertad a Israel. Ahora nuestro Dios murió crucificado. Y esa sangre rociada le dio libertad a su pueblo. Ese día de Pascua nuestro Dios manifestado en carne, muere y resucita. Él pasó la muerte por alto y a través de su sangre le dio vida a esta iglesia. Y a través de su sangre nos dio la libertad del cautiverio del enemigo. Y ahora 50 días después de esa muerte y resurrección de Jesús, dice la palabra de Dios que llegó el día de Pentecostés. Pero días antes del día de Pentecostés, antes de la ascensión de Jesús, Él le dice a los discípulos: no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa. ¿Y sabe qué me enseña eso? Que antes de que venga una promesa tiene que haber obediencia. Antes de que la promesa sea cumplida tenemos que obedecer. Y a veces queremos declarar promesas sobre nosotros, pero no hay obediencia. Y Jesús le dijo a sus discípulos: espérense, porque de aquí a pocos días van a recibir la promesa. Así que dice la palabra de Dios que ellos estaban allí aguardando lo que Jesús le había dicho. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, el versículo 1, dice que cuando llegó el día, aleluya, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. El día que se dio la ley allá en el monte de Sinaí, habían elementos que hoy en el Pentecostés se estaban cumpliendo. En el monte Sinaí hubo truenos, hubo viento, hubo humo, hubo nubes, hubo todo eso. Y en el día de Pentecostés hubo estruendo, hubo movimiento, hubo fuego, hubo viento, hubo elementos que nos daban a entender que estaba comenzando un nuevo pacto. Y ese día, como en el pueblo de Israel, Dios escribió la ley sobre una piedra. Ahora en el día de Pentecostés, Dios comenzó a escribir la ley, pero no fue en las piedras. Lo que dijo el profeta Jeremías, que escribiría la ley en la mente y en los corazones. Ahora en el Pentecostés, a través del Espíritu Santo comenzó a escribirse el Señor con su propio dedo. La ley en nuestra mente y nuestro corazón. Comenzó a escribir la ley dentro de nosotros. Y allí en nuestro corazón, la ley no se puede perder. No se puede robar. No se puede olvidar. Porque está dentro de nosotros. Ese nuevo pacto del día de Pentecostés fue la nueva promesa que Dios hizo sobre su iglesia. A usted se le puede perder la Biblia. A usted se le puede dañar el móvil donde tiene instalada la Biblia. Pero lo que Dios pone en el corazón, eso no se va a borrar. Ese pacto que Dios hace en el corazón de su iglesia no se borra. Porque está dentro del corazón. Porque está dentro del corazón. Así que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, el Señor comienza a escribir con su mano. El Señor comienza a penetrar en la fibra más profunda de nuestro corazón y comienza a hacer un nuevo pacto. Ya no está en piedra, ya no está afuera, porque Él es la piedra. Jesucristo entra a nuestras vidas. Ahora esa roca inconmovible, esa piedra que fue desechada por el hombre, viene a ser la que penetra en nuestras vidas. Ahora ahí no se le va a perder a usted el mandamiento.
Ahora ese nuevo pacto que sucedió en el día de Pentecostés es un nuevo inicio de la iglesia, de la humanidad como pueblo de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que ese día, dice la palabra de Dios, que esa casa fue llena de gloria. Y comenzaron a descender sobre ellos, sentándose sobre sus cabezas, como lenguas de fuego. Nosotros somos la iglesia que creemos en el Pentecostés. Hay muchas iglesias que hoy día no creen en la manifestación y en hablar en otras lenguas. Pero yo lo he experimentado. Yo no puedo decir que es mentira cuando yo he visto ese pacto en mi vida. Yo no puedo invalidar ese pacto cuando he sido llena de esa promesa del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya, aleluya! Eso quiere decir que en este tiempo usted y yo somos partícipes de un nuevo pacto. Usted no necesita piedra ni necesita una ley externa. El día de Pentecostés, el mismo Dios del cielo mora en la vida de nosotros. Viene a entrar en los corazones y los corazones tienen que ser transformados en el nombre de Jesús. Ese fuego comienza a quemar las impurezas. Esa sangre que fue rociada en la cruz nos da la libertad, aleluya. Y después que todos vieron que estaba pasando en esa casa, en ese aposento, se le acercan a Pedro y le dicen, ¿qué haremos? Y esa tiene que ser la pregunta más importante de su vida. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Pedro se puso en pie y le dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si usted se está preguntando qué va a hacer y usted todavía no sabe, no ha sido partícipe de eso, en esta hora allí hay una pila bautismal. Allí hay un lugar donde usted puede ser partícipe de la gloria de Dios. Allí hay un lugar donde usted puede ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero allí no se quedó todo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa. Esa promesa no se quedó solamente con Israel. Esa promesa no se quedó solamente con el pueblo judío. ¡Oh, aleluya! Porque para vosotros es la promesa, iglesia en Zaragoza. Y para vuestros hijos. Porque para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Israel pensó que ese pacto quedaría solamente con ellos. Pero Pablo dijo allá en Romanos 10:19, hablando Moisés le dijo que provocaría celo con un pueblo que no es pueblo. Usted y yo no éramos parte de esa promesa. Pero hoy los judíos sienten celo porque usted y yo experimentamos el poder sobrenatural de Dios. Ellos se quedaron con la ley.
Ellos se quedaron con la ley. Pero usted y yo somos partícipes de un nuevo pacto. Y cuando el pueblo de Israel ve sobre una persona, un gentil, que algo sobrenatural desciende, ellos sienten celos. Dice la palabra de Dios: yo provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Iglesia de Zaragoza, la promesa del Espíritu Santo está en este lugar. El día de Pentecostés no es un día solamente de brincar y danzar. El día de Pentecostés es el día de un nuevo pacto. El día de Pentecostés es cuando Dios penetra en los corazones. El día de Pentecostés Dios comienza a escribir en la tabla de su corazón. Comienza a escribir una nueva historia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice su palabra que su gloria llenó la casa. Y desde muy temprano en la mañana, la gloria del Señor está en esta casa. Y luego, esas lenguas como de fuego se asentaron sobre las cabezas de los que estaban allí. Ya la gloria está en este lugar. Aleluya, aleluya. Su gloria está en este lugar. Hoy celebramos 50 días después de su muerte. Hoy celebramos el inicio de un nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Porque esta promesa es para todos nosotros. Esta promesa es para los que están cerca, para los que están lejos. Es para nuestros hijos. Su gloria está en este lugar. Yo no sé cuántos aún no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Yo voy a hacer un llamado en esta hora a los ministros de esta iglesia, hermano Néstor, mi esposo, hermano Darwin, el hermano Miguel. Pueden pasar a este lugar. Póngase de pie, iglesia, en esta hora. ¡Aleluya! Quisiera que se colocaran aquí viendo hacia el frente. Colóquense aquí, no se arrodille todavía, no se arrodille todavía. Vamos a extender los hermanos de oración, los hermanos de intercesión. Vamos a hacer como un cerco. ¿Sabe que el día de Pentecostés es un día tan sobrenatural que el cielo entra en contacto con la tierra? El día de Pentecostés, allá en la antigüedad, Jehová de los ejércitos descendió para dar una ley. Y ahora en el nuevo pacto, Dios mismo descendió en forma de Espíritu Santo, pero para escribir en la tabla de nuestro corazón y nuestra mente. Así que este día es un día de júbilo, es un día de gloria. Aleluya. Yo quisiera a las personas que no han recibido el Espíritu Santo puedan acercarse. Vamos a extendernos hacia todo lo largo del. Vamos a extender nuestras manos hacia allá. Hoy se abren los cielos para la iglesia de Zaragoza. Hoy comienza a descender el Espíritu Santo. Su gloria está en este lugar. Esta casa está llena de su gloria. Las promesas del Señor son en el sí, en el amén. Si usted todavía no ha experimentado eso sobrenatural, yo lo invito a que pase este lugar. El Espíritu Santo va a descender sobre su iglesia.
El Espíritu Santo va a comenzar a transformar vidas. El Espíritu Santo va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales sobre este pueblo en Zaragoza. ¿Dónde están los que no han recibido la promesa del Espíritu Santo? Si usted tiene tiempo que no la ha recibido, usted también puede pasar este lugar. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe en recibir el Espíritu Santo? La manera no existe. Yo no le puedo dar una fórmula de cómo usted lo va a recibir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Espíritu se recibe por fe. El Espíritu se recibe por fe. Usted va a comenzar a alabar al Señor. Y Dios va a llenar su boca. Y va a comenzar a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablar. En esta hora, yo voy a contar. Y cuando yo diga, recibe el Espíritu Santo, usted va a gritar un amén de convicción. Y va a comenzar a glorificar al Señor. No hay fórmula. Necesita fe. ¿Dónde está la iglesia que necesita una renovación del Espíritu Santo? Yo veo muchas personas por allá atrás. Hoy tienen que recibir todos. Miren, ya va, yo creo que yo no me he explicado. La palabra de Dios dice que todos fueron llenos. Yo estoy haciendo un llamado quizás a los que no han recibido, pero yo necesito también recibirlo. No sea apático. ¿Sabe lo peor que puede tener un cristiano? Es hacerse de la vista gorda cuando hay un movimiento sobrenatural. Participe. Pregúntele al que está al lado, ¿recibiste el Espíritu Santo? Pregúntele. Pregúntele. ¿No lo ha recibido? Vente, vamos para adelante. Allá está el fuego. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. A la cuenta de 3, iglesia, acérquese. Hoy es el día de que inicia el pacto de Dios con su pueblo. 1, 2. Reciba la fe.